Bueno, entonces, la transcripción. Entonces, ¿qué es la transcripción? Bueno, la transcripción es el procesamiento del código pues genético a un ARN mensajero, pues que después tiene como finalidad pasar por la traducción y así ser decodificado a aminoácidos. Entonces, hay algo importante entender que son las zonas de la transcripción, pues antes de empezar. Entonces, las zonas en las que nosotros podemos dividir nuestra hebra de ADN, pues son las siguientes. Vamos a ver aquí primero procariotas. Son los silenciadores y los potenciadores, un promotor, que es también donde se encuentra la caja tata, un operador, que básicamente lo que hace es permitir o no el paso que se haga o no la transcripción, y este es motivado por factores ambientales, es decir, por las mismas necesidades que tenga la célula o pues lo que le esté indicando por lo que esté pasando alrededor de ella. Después tengo una región 5UTR, que básicamente es una región que pues sirve en procariotas de reconocimiento porque tiene la secuencia Chain-Dalgardo, que bueno, eso lo vamos a ver después. Y segundo tengo la 3UTR, que es una región que tampoco va a ser codificada igual que la 5, ¿no? Tampoco va a ser codificante, se llama Untranslatable Region o región no codificante. Y esta también tiene aquí una secuencia que me va a demostrar a mí que pues ya se separada, que es la AUA. Y esta es la región codificante, que es el que se me va a convertir en el ARN mensajero, que después va a ser traducido a polipéptido. Bueno. Y pues básicamente la diferencia que hay entre eucariotas y procariotas es que en las eucariotas esta secuencia ya no se llama Chain-Dalgardo, sino que se llama Kozak. Y pues no es tan importante como la Chain-Dalgardo. Y que la Chain-Dalgardo se encuentra a 68 nucleótidos normalmente del promotor. Bueno. Entonces, como dice aquí, consiste en la síntesis de RNA complementario por hebras de ADN. Y pues la transcripción es el paso previo y necesario para la generación de proteínas. Entonces vamos a ver los pasos. Antes de poder empezar con la transcripción se tiene que ensamblar un complejo de iniciación. Que el complejo de iniciación está compuesto por las siguientes enzimas: la TBP, la TF2D y la 2B, la 2A, la 2F, la 2C, la polimerasa 2 y la 2H. ¿Por qué se llaman 2TF? Es porque es factor de transcripción. Porque se llaman TF2 es porque son factores de transcripción asociados con polimerasa 2. Y bueno, ya las letras son identificadores. ¿Qué es la TBP? Entonces empecemos con la TBP y la TF2D, que son las primeras. Entonces la transcripción empieza por la unión del factor de transcripción TF2D a la caja tata, y lo que hace es que este recluta una subunidad que es capaz de unirse a la caja tata específicamente, que es la TBP o Tata Box Protein, proteína de caja tata. Y esto lo que hace es que va a producir un profundo como pliegue en la hebra, que esto también va a ser importante para que se dé la transcripción. Después sigue la unión del factor de transcripción 2A y 2B, pues que son estos que ustedes ven acá. Este es el B, este es el A. Y lo que hace el B, básicamente lo que hacen estos dos es indicarme dirección. Específicamente el B me indica pues que tiene que ir de 5', 3', y pues esto también le va a dar dirección a la polimerasa, o más bien dónde tiene que llegar a enlazarse la polimerasa. Después está la ARN polimerasa 2, que es reclutada junto con el T2F, que pues le va a ayudar a enlazarse al complejo inicial con la polimerasa, que es lo que nosotros vemos
acá. Este es el T2F y esta es la polimerasa. Y después tengo la entrada de la TF2E y la TF2H, que son reclutadas para completar el complejo de iniciación. Y algo importante es que la TF2H va a ser de extrema importancia porque tiene, primero, por hidrólisis de ATP tiene una acción de helicasa, es decir, va separando las hebras. Entonces, ahora para la iniciación. La iniciación comienza por la separación de las dos hebras de ADN, que esto es inducido, como ya habíamos dicho, por la helicasa, que hidroliza, que hace hidrólisis de ATP, y esto le ayuda a ella a lograr esta acción de helicasa, esta acción de cierre. Y esto lo que me va a generar a mí es lo que nosotros conocemos como burbuja de transcripción, que esto todo se va a dar dentro de la polimerasa, la burbuja se va a dar dentro de la polimerasa. Y esto me permite a mí poder tener expuesta la hebra molde, que es la que yo voy a utilizar como cadena que voy a utilizar para hacer mi ARN complementario. Luego empiezan a entrar por la ARN polimerasa, empiezan a entrar nucleósidos libres, específicamente ribonucleósidos, trifosfato. ¿Cómo entra? Pues nosotros sabemos que las enzimas tienen ciertos plegamientos, tienen ciertos dominios, y pues lo podemos imaginar de esta forma. Esta es mi ARN polimerasa, imaginemos. Y esto que vemos aquí es una apertura que ya tiene. Entonces los nucleósidos entran por aquí y de esta manera pueden empezar a enlazarse con la hebra que está abierta en la burbuja de replicación que está dentro del ARN polimerasa. Y así se empiezan a enlazar, y así sucesivamente. Obviamente estos enlaces entre ellos se hace por la hidrólisis del fosfato, y me permite que así se puedan enlazar ellos. Es importante entender que la cadena de ARN crece de la región 5 a 3, es decir, pues respectiva a la dirección en la que se mueve la polimerasa. Algo importante que cabe resaltar es que la transcripción no siempre va a correr, o al principio, en su iniciación, no va a correr de manera pues continua. ¿Por qué sucede esto? Resulta que, como habíamos visto acá arriba, la hebra me va a mostrar unas secuencias conservadas, unas regiones que son importantes. Y por ejemplo, aquí es donde está la caja Tata, ¿verdad? Y aquí se arma mi complejo de iniciación. Mi complejo de iniciación empieza a hacer lo que ya les dije, empiezan a entrar los nucleósidos, empiezan a ensamblarse con la cadena molde, pero hay un factor importante que aún no hemos considerado y que va a ser de total importancia para esta transcripción, y es el operador. El operador, como ya habíamos dicho, es motivado por factores ambientales, y teniendo en cuenta que la traducción es algo que toma tanto energía, 80% ATP, 20% GTP, pues no tiene sentido empezar una transcripción que no es necesaria llevar la traducción. Si no hay necesidad, pues la célula simplemente no lo va a pedir. Entonces, a pesar de que esté aquí mi complejo de iniciación listo para hacerlo, no va a pasar de estos 10 nucleósidos que se encuentran entre el promotor y el operador, porque el operador no ha dado la pasada. Es decir, este fenómeno se llama la liberación del promotor. Y esto lo que me va a decir a mí es si se va a hacer la transcripción o no. Si yo no tengo liberación del promotor, la transcripción simplemente no va a pasar de esta región y no se va a dar. Esto es algo pues que nosotros es importante que entendamos. Y cuando yo tengo una iniciación de la transcripción que en la que no ha sido liberado el promotor, se llaman iniciación abortiva, porque ya va a empezar a codificar, pero el promotor no le permite pasar, entonces no va a pasar de esos 10 nucleótidos que hay entre el promotor y el operador. Entonces,
Otra cosa que es importante que consideremos es que la helicasa, bueno, la helicasa entre comillas, que es el factor de transcripción 2H, este fosforila una región de la polimerasa 2 que se llama la región C-terminal. Como nosotros sabemos, las enzimas tienen dominios y podemos pensar que el dominio que se encuentra acá es el dominio C-terminal. Cuando ella se fosforila, cuando ella hidroliza ATP, ella libera un fósforo y este se enlaza al C-terminal de la polimerasa. Y esto que está pasando aquí, esa fosforilación de la TF2H, va a ser importante después para procesar el ARN maduro. Ahora, en el procesamiento del ARN maduro, yo voy a tener pues unas enzimas que me van a ayudar a procesar esto. Estas enzimas, una vez es la PTEFB, y esta se puede enlazar solamente con el C-terminal de la polimerasa 2 cuando este está fosforilado, es decir, si se dio la acción de que este hidrolizara ATP y le agregara un fósforo a la región de la polimerasa 2 llamada C-terminal. Si no pasa esto, pues simplemente no va a haber una enzima que me ayude a procesar el ADN y a madurarlo. Luego, al final, la cadena va saliendo y empieza a salir con el 5-terminal y la ARN polimerasa pues se enlaza de forma covalente a una capa de guanosina. ¿O guanina? Guanosina. Bueno, vale. Y esto lo hace por acción de la GTP. Luego, la enzima que habíamos hablado aquí, la PTEFB, se adiciona un grupo fosfato adicional a la región CTD y esto causa la transcripción, la elongación de la transcripción. Cuando yo tengo un CTD de esta región C-terminal altamente fosforilada, esta va a llamar más enzimas de procesamiento que yo voy a necesitar para esto que llamamos la elongación de la transcripción. Entonces, durante la elongación sale ya por completo el ARN mensajero de la polimerasa y la burbuja de transcripción se mueve con la polimerasa, pues para poder seguir con el complejo de ARN que yo quiero formar. Luego la terminación se da hasta que la polimerasa llega a una secuencia de ADN que se llama, o una señal, que es una secuencia, que se llama señal de poliadenilización. Es decir, yo tengo mi hebra, ¿cierto? Y voy a tener una sección que se llama, que me da una señal de poliadenilización. ¿Qué es esto? Cuando la polimerasa llega a esta sección, ella para la transcripción y le da la señal a la polimerasa pues de parar ahí la secuencia. Una vez se transcribe esta región de poliadenilización, los factores que fueron generados por el CTD generan un plegamiento o un doblamiento en el ARN saliente, es decir, lo rompen. Mi ARN que estaba saliendo de la polimerasa se rompe con mi coladenil, digamos que tiene aquí otro pedazo, ella logra romperlo acá para que solo me quede hasta la señal de poliadenilización y me agrega unidades de adenina, que son esto que yo voy a encontrar aquí, unidades de adenina, que vamos a llamar la colapolía. Una vez la colapolía es adicionada, el ARN polimerasa se disocia y ya tenemos una hebra de ARN madura. ¿Por qué se hacen esta maduración del ARN mensajero? Se hace porque, como sabemos,
todo este proceso que acabamos de hablar aquí, que es el ensamblaje del complejo de iniciación, bueno, la elongación, la iniciación, la hidrólisis del ATP, el agregamiento del fósforo al dominio CTD, perdón, al dominio C-terminal, ocurre dentro del núcleo. Todo esto ocurre dentro del núcleo. Y este ARN modificado con la guanosina y con la adenina va a salir al espacio citoplasmático, donde puede ser degradado por enzimas, por proteínas, por diferentes factores. Y pues no queremos que suceda eso, pues porque esto es un proceso que toma energía y bueno, altamente específico, especializado. Y pues necesitamos conservar de la mejor manera este ARN mensajero. Y ese es el propósito de esas modificaciones.